Hola, me llamo Romualdo y soy profesor del Departamento de Matemáticas del Instituto Juan Gris de Móstoles. Os voy a presentar un vídeo para estudiar las sucesiones de números reales. En él, pues pretendo a través de la imagen acercar la idea intuitiva de las sucesiones de números. Comenzamos el tema de las sucesiones de números reales. ¿Qué son las sucesiones de números reales? Las sucesiones de números reales son conjuntos de números, conjuntos infinitos, que están ordenados y que se generan automáticamente. Podríamos decir que las sucesiones de números reales son objetos matemáticos en permanente movimiento, puesto que los elementos que forman parte de ellas son infinitos y no cesan de generarse automáticamente. Comenzaremos por dar las primeras definiciones, los ejemplos, ilustraremos estas definiciones y ejemplos con gráficos, con sucesiones generándose. Veremos los tipos de sucesiones que se pueden dar, sucesiones crecientes, decrecientes, constantes. También veremos que algunas sucesiones tienen lo que llamamos límite de la sucesión. El límite viene a ser un punto hacia el cual se aproximan los términos de la sucesión. También veremos lo que se llama sucesiones convergentes, que en definitiva son todas aquellas que tienen límite. Si bien en este caso distinguiremos, haciendo un pequeño abuso del lenguaje, el límite infinito como aquel al que se aproximan o se acercan las sucesiones que crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente y se hacen cada vez sus términos mayores en valor absoluto. También veremos lo que son sucesiones divergentes, unas estarán acotadas y otras estarán no acotadas. Las sucesiones divergentes son las que no van a tener límite, no habrá ningún punto hacia el cual se aproximen los términos de la sucesión, y entre ellas se pueden dar varios casos. Los dos que vamos a destacar son sucesiones acotadas, que son aquellas tales que todos sus términos están encerrados entre dos puntos concretos, y no acotadas son aquellas en las cuales sus términos se alejan, bien porque se hacen enormemente grandes, tienden a infinito o tienden a menos infinito. Comenzamos con la definición de sucesión. La sucesión como un conjunto ordenado e infinito de números reales. En este ejemplo vemos que tenemos un conjunto de números, cualesquiera, sin un orden especial, arbitrariamente colocados, un conjunto que además es finito, que no tiene orden alguno. Por lo tanto, este conjunto no es una sucesión. Con la definición de sucesión, profundizando algo más en ella, hemos de observar que en todas las sucesiones debe existir una ley de recurrencia para que lo sean, o una fórmula a partir de la cual se puedan generar los términos de la sucesión. En el ejemplo número 2 observamos que tenemos unos cuantos términos que efectivamente están ordenados de izquierda a derecha, pero no se observa ninguna ley que los genere, ninguna fórmula ni ley de recurrencia. Por otro lado, es un conjunto finito de términos, por lo tanto, tampoco es una sucesión. Profundizando más en el concepto de sucesión, presentamos a continuación en el ejemplo 3 un conjunto de números que se van generando de dos en dos, conjunto de los números pares desde 2 hasta 50, en el que se observa que efectivamente los términos aquí sí que se generan sumando una cantidad al anterior, sumándole 2 al término anterior, pues se obtiene el término siguiente. Sin embargo, tampoco es una sucesión, puesto que es un conjunto finito, y una de las condiciones para que sea sucesión es que el conjunto de términos sea infinito. Así pues, cumple que están ordenados, cumple que existe una ley de recurrencia, pero no cumple el hecho de ser un conjunto infinito. En este momento también destacamos aquí que a los números que forman una sucesión se les llama términos. En la siguiente secuencia vemos un ejemplo, el ejemplo 4, en el que tenemos un conjunto de números aparentemente muy parecido al anterior, pero sin embargo tenemos aquí unos puntos suspensivos que nos indica que este conjunto de números sigue más allá de lo que la pantalla nos puede ofrecer. Efectivamente es el conjunto de los números pares desde 2, pero no es hasta 50, sino hasta infinito. Los puntos suspensivos quieren decir que continúan los términos 50, 52, 54 hasta infinito. En este caso ya estamos ante un conjunto que aparece representado en la pantalla y que es una sucesión, puesto que cumple, que es un conjunto ordenado. Conocidos los primeros términos, podemos saber los que siguen, que si vemos que empieza por 2, 4, 6, 8, sabemos que seguirá con 10, 12, 14, etc. Y es además un conjunto infinito. Los términos de la sucesión se generan, en este caso, observamos una ley de recurrencia que se llama, puesto que a partir de los primeros términos podemos interpretar qué términos siguen a continuación. También a veces podemos disponer de una fórmula a la que la llamaremos término general de la sucesión, una fórmula a partir de la cual se pueden generar, reproducir los términos de la sucesión. Continuamos en la siguiente secuencia, el ejemplo 5, con la sucesión que hemos visto en el apartado anterior, cuyo término general es a sub n igual a 2n. Aquí tenemos el primer ejemplo de término general de una sucesión, la sucesión de los números pares. Fijémonos en que las sucesiones se nombran con letras minúsculas y un subíndice, que es esta n que tenemos aquí, que indica el orden que ocupa el término en la sucesión.
De modo que si damos a n valores, para n igual a 1, 2, 3, obtenemos los distintos términos de la sucesión. Obtendríamos para n igual a 1 el a sub 1, que sería 2 por 1, igual a 2, a sub 2, 2 por 2, nos da 4, a sub 3, 2 por 3, 6, a sub 4, 2 por 4, 8. Y así vemos que hemos obtenido, dándole a n valores, los términos pares de esta sucesión. Los números pares que se obtienen dando valores consecutivos a los números naturales. 1, 2, en adelante obtenemos 2, 4, 6, 8, la sucesión de los números pares que ya nos había salido en el ejemplo anterior y que, como hemos visto, es una sucesión que tiende a infinito. Podemos darle a n valores tan grandes como queramos y observamos que los términos de la sucesión son también tan grandes como nosotros queramos. Aparece aquí la sucesión de los números pares. Números que van de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, etc. En el caso del ejemplo empezamos en el número 2, que aunque no aparece, no figura en los números, pero esos puntos rojos que se van generando comienzan con el 2, 4, 6, etc. y llegarán hasta los 100 primeros números pares. Una sucesión, por tanto, que se genera sumando el número 2 al número anterior. Observamos que en definitiva se trata de un conjunto de números en movimiento, un conjunto infinito. Tenemos aquí otro ejemplo de sucesiones, las sucesiones que llamamos sucesiones crecientes, que son aquellas tales que al aumentar los valores de n, al darle a n valores desde 1 en adelante, aumentan también los valores de la sucesión, aumenta el valor de los términos de la sucesión. Aquí tenemos en el ejemplo 6 una sucesión, la sucesión de los números impares, cuyo término general es este que tenemos aquí, a sub n igual a 2n-1, es una sucesión creciente, como vamos a ver, dándole a n valores desde 1 en adelante, obtenemos para n igual a 1, a sub 1 igual a 1, a sub 2 igual a 3, 2 por 2 menos 1, 2 por 2 4 menos 1 3, a sub 3 igual a 5, 2 por 3 6 menos 1 5, etc. Y de este modo obtenemos la sucesión de términos impares. Es una sucesión de números enteros creciente que tiende a infinito. Hemos visto en las secuencias anteriores ejemplos de sucesiones crecientes, por ejemplo la de los números pares, la de los números impares. Ahora vamos a ver un ejemplo de sucesión decreciente. ¿Qué son las sucesiones decrecientes? Pues son aquellas en las que al darle valores a n, al aumentar los valores de n, se hacen menores los términos de la sucesión, disminuyen los términos de la sucesión. Este ejemplo, el ejemplo número 7, lo ilustramos con la sucesión de término general a sub n igual a 1 menos 2n. Esta sucesión es la sucesión de los números impares negativos. Al darle a n valores, tal y como hemos dicho, obtendríamos los términos de la sucesión. Por ejemplo, para n igual a 1, tendríamos 1 menos 2 por 1, 1 menos 2 menos 1, para n igual a 2, 1 menos 2 por 2, 1 menos 4 menos 3, y así sucesivamente. De tal modo que, al representarla, nos quedaría la sucesión que tenemos en la imagen, cuyo primer término es el menos 1, el segundo término, el a sub 2, es menos 3, el a sub 3 menos 5, el a sub 4 menos 7, y así sucesivamente. Por lo tanto, una sucesión en la cual los términos van avanzando por la izquierda, cada vez mayores en valor absoluto, pero negativos. Por lo tanto, pueden alejarse por la izquierda, tomando valores muy altos, negativos, y por lo tanto la sucesión tiende a menos infinito. Comenzamos en este apartado con el tema de límites de las sucesiones. El límite de una sucesión es un punto de la recta real hacia el cual se aproximan los términos de la sucesión tanto como nosotros queramos, sin más que darle valores a n suficientemente adelantados. Lo vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo, el ejemplo 8. Consideramos la sucesión de término general a sub n igual a 1 partido por n. Se trata de una sucesión decreciente y que además va a estar encerrada entre 0 y 1. Si damos a n valores 1, 2, 3, etc., obtenemos los términos a sub 1 igual a 1, a sub 2 igual a 1 medio, a sub 3 un tercio, etc. Como vemos, en esta sucesión el mayor de los términos es el primero. El a sub 2 es más pequeño que el a sub 1, el a sub 3 más pequeño que el a sub 2. Así pues, es una sucesión decreciente, sus términos van siendo cada vez más pequeños. Si lo representamos, tendríamos, tal y como aparece en la figura, que el primer término, el 1, está aquí a la derecha, el a sub 2 un medio, sigue por aquí, el a sub 3 que es un tercio, y así sucesivamente. Los términos de la sucesión van haciéndose cada vez más pequeños, aproximándose a 0, sin llegar a 0, pero dándole a n un valor muy grande. Por ejemplo, si le diéramos a n el valor 10.000, pues 1 partido por 10.000 sería un término que estaría muy cerca de 0, pero no sería 0. Por otro lado, tal y como hemos dicho en la parte anterior, esta sucesión está encerrada entre 0 y 1. El 1 es un valor que toma la sucesión, pero tenemos aquí muchos
puntos entre un medio y un tercio, entre un tercio y un medio, que no toma la sucesión. La sucesión toma los puntos que estamos representando. Se trata, pues, de una sucesión decreciente cuyo límite es 0. Y el límite es 0 porque, al darle a n valores cada vez más elevados, nos podremos aproximar a 0 tanto como nosotros queramos. Sin embargo, observemos que el 0 no es un término de la sucesión. En este caso tenemos una sucesión decreciente, los términos van disminuyendo progresivamente y aproximándose a 0. Como vemos, los términos avanzan o, si se quiere, disminuyen, decrecen progresivamente a 0, pero lo hacen cada vez más despacio. Si aumentamos la zona, observamos que existe más distancia de la que aparece en un primer momento. Incluso podemos ver cómo, aumentando más y más la zona, vemos cómo efectivamente los términos se van generando y no están encima unos de otros. Por el efecto visual del espacio en la pantalla, parece que acaban superponiéndose, pero basta aumentar un poquito más la zona para ver que efectivamente los términos se van reproduciendo y aumentando progresivamente, o si se quiere, disminuyendo, decreciendo y acercándose cada vez más a 0. Se acercan a 0 por la derecha de 0. Desplazando un poquito la zona para ver si encontramos el 0. Aquí lo tenemos, aquí está el 0. Los términos se han quedado por aquí. Si recuperamos la pantalla inicial, vemos que se han generado unos 200 términos y se han acumulado por la derecha de 0, pegados al 0. Aunque, como hemos visto, al aumentar la zona, todavía podríamos generar infinitos términos más cerca de 0 que los anteriores. Comenzamos en el apartado siguiente con las sucesiones acotadas. ¿Qué son las sucesiones acotadas? ¿Cuándo una sucesión es acotada? Pues una sucesión es acotada cuando todos sus términos están encerrados entre dos puntos cualesquiera de la recta real. Lo vemos con el ejemplo número 9. Consideramos la sucesión de término general a sub n igual a 2n-1 partido por n, que, como ahora comprobaremos, se trata de una sucesión creciente, tal que todos sus términos están comprendidos entre 1 y 2. Si damos a n valores a partir de 1, 1, 2, 3 en adelante, números naturales, obtenemos los términos de la sucesión. A sub 1, que sería 2 por 1, 2, menos 1, 1, partido por 1, 1. A sub 2, que sería 2 por 2, 4, menos 1, 3, partido por 2, 3 medios. Y así sucesivamente, obteniendo la representación que muestra la figura. El término más pequeño de la sucesión sería el 1, término de la sucesión. El a sub 2 sería 3 medios, a sub 3, 5 tercios, y así sucesivamente. Se trata, pues, como vemos, de una sucesión creciente, puesto que cada término es mayor que el anterior. Los términos se aproximan, eso sí, cada vez más lentamente hacia el 2, pero se aproximarán tanto como nosotros queramos sin llegar al punto 2. El 2 será el límite de la sucesión. Todos los términos de esta sucesión son mayores que 1, o iguales, puesto que el 1 es un término de la sucesión, el primero. Y todos los términos de la sucesión serán menores que 2. Por lo tanto, esta sucesión está acotada entre 1 y 2. En general, podemos decir que todas las sucesiones con límite finito, como este ejemplo, serán sucesiones acotadas. Sus términos cumplirán esta condición. Se trata de una sucesión cuyos términos van creciendo, acercándose al punto 2. El primer término es el 1 y a continuación se van aproximando al punto 2. Como vemos, se van acumulando los términos cada vez más cerca del 2, y si aumentamos, hacemos un zoom de la zona, pues vemos cómo no está tan cerca como parece, y si continuamos aumentando, vemos que los términos ya se empiezan a diferenciar y siguen creciendo, aproximándose al 2. Aquí tenemos el punto 2 representado. Los términos siguen creciendo hasta el punto 2. Crecen cada vez más despacio. Es, por tanto, una sucesión creciente con límite 2. Continuamos con sucesiones. Sucesiones convergentes, pues sencillamente son aquellas que tienen límite finito. Acabamos de ver un par de ejemplos de dos sucesiones. Una de ellas tenía límite 0 y la otra límite 2. Las sucesiones que no tienen límite se dice que son sucesiones divergentes. Vamos a ver un ejemplo de sucesión divergente, el ejemplo número 10. Esta sucesión que tenemos aquí, con este término general, esta sucesión no tiene límite. Sin embargo, está acotada entre -1 y 1. Es decir, todos sus términos veremos que están comprendidos entre el -1 y el 1. Si damos a n valores, 1, 2, 3 en adelante, obtenemos los términos de la sucesión. Para n igual a 1 tendremos el 0,
para n igual a 2, si sustituimos 1 menos 1 medio es 1 medio, y menos 1 al cuadrado es 1, de manera que nos queda 1 medio, para n igual a 3 menos 2 tercios, etc. Observamos que los términos de esta sucesión son alternativamente positivos y negativos. Su representación es la que muestra la figura. Empezaríamos con el 0, aquí lo tenemos, el punto 0, el primer término de la sucesión, 1 medio segundo término, menos 2 tercios, tercer término de la sucesión, 3 cuartos sería el cuarto término de la sucesión, menos 4 quintos, quinto término de la sucesión, es decir, que los términos se van alternando, positivos y negativos, y se van aproximando por el lado de la izquierda de 0, se van aproximando al menos 1, y los términos positivos de la sucesión, a la derecha de 0, se van aproximando al 1. De modo que, tal y como se ve, los términos de la sucesión que son negativos se acumulan por la derecha del menos 1, se acumulan al menos 1, y los términos positivos de esta sucesión se acumulan por la izquierda al 1. De modo que el 1 y el menos 1 son dos puntos que llamamos puntos de acumulación de esta sucesión, puesto que infinitos términos de la misma se aproximan tanto como queramos al menos 1, los negativos, o al 1, los positivos. Es pues una sucesión que no tiene límite, puesto que el límite es por definición único, y solo se da cuando todos los términos de la sucesión se van aproximando a un mismo punto. Sin embargo, esta sucesión vemos que está acotada. Aunque no tiene límite, sí que está acotada. Todos sus términos están comprendidos entre... ¿Qué es una sucesión? Pues una sucesión es un conjunto infinito de números. Las sucesiones son conjuntos infinitos de números que están ordenados y que están en continuo movimiento. Se generan automáticamente a partir de una fórmula o ley de recurrencia. Existen muchos tipos de sucesiones. Estamos viendo una de ellas en que sus términos, que son los puntitos rojos, se acumulan en torno a menos 1 y 1, es decir, sus términos se aproximan mucho, muchísimo a menos 1 y a 1. Cuando en matemáticas decimos mucho, muchísimo, queremos decir tanto como nosotros queramos aproximarnos. Aunque los puntos rojos vemos que están pegados prácticamente, y pegados a su vez al menos 1 y al 1, a ambos lados, pero sin embargo, si aumentamos la zona, vemos que no están tan pegados, sino que por el lado de la izquierda, por el lado del menos 1, que es el asterisco que vemos aquí, los puntos de la sucesión se siguen aproximando, pero hemos hecho un zoom y vemos que se aproximan lentamente sin cesar. Jamás llegaremos al menos 1, del mismo modo que en este caso de esta sucesión jamás llegaremos al 1, pero nos aproximaremos tanto como queramos. Aquí tenemos ya la sucesión en una vista normal de la pantalla. En la siguiente secuencia estudiamos las sucesiones divergentes más en profundidad. Hemos visto una sucesión divergente, o sea que no tiene límite, en la cual sus términos estaban encerrados entre el menos 1 y el 1. Una sucesión divergente, por tanto, que estaba acotada. En el ejemplo siguiente, el ejemplo número 11, vamos a ver la sucesión de números pares alternativamente, negativos y positivos, que va a ser una sucesión divergente, no va a tener límite, y además no va a estar acotada. Su término general es el que vemos aquí, 2n, o menos 1 elevado a n, y obteniendo sus primeros términos, tenemos que el a sub 1 sería 2 por 1, 2, menos 1 elevado a 1, menos 1, menos 2. El a sub 2 tendríamos 2 por 2, 4, menos 1 al cuadrado, 1, por tanto 4. A sub 3 menos 6, y así sucesivamente. Es decir, que vemos que los términos van siendo alternativamente negativos y positivos. Va saltando, empezando con el menos 2, que lo tenemos aquí. Empezando con el menos 2, pasamos al 4. Del 4, a sub 2 es 4, pasamos al menos 6, que es el a sub 3. Del menos 6 pasamos al 8, que es el a sub 4, y así sucesivamente. De manera que tenemos una sucesión que oscila entre términos positivos y negativos, pero que, tal y como indica la ilustración, los términos negativos se van alejando y van a menos infinito, se alejan por la izquierda, los términos positivos también van a más infinito por la derecha, y por tanto tenemos una sucesión que no la podemos encerrar entre dos puntos cualesquiera de la recta, sino que por el lado de la derecha tiende a más infinito y por el de la izquierda tiende a menos infinito. Aquí vemos una sucesión que solo toma dos valores, el menos 1 y el 1, continua e indefinidamente. Se rigen por fórmulas matemáticas, en ocasiones, o por unas leyes de recurrencia, a partir de las cuales vemos cómo se reproducen estos números. En este caso, como digo, solo toma dos valores, que son el menos 1 y el 1.
Tenemos aquí una sucesión, la de los números que se generan con el término general 2 elevado a n, es decir, potencias de 2. Esta es una sucesión que avanza cada vez con mayor rapidez. Como observamos, los primeros términos están pegados al principio. Parece que hay 2 términos, sin embargo hay algunos más. Si aumentamos la zona, fijaos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y al desplazar hacia la izquierda vamos recuperando aquellos términos que se fueron. En total tenemos 15 términos. Se trata pues de la sucesión de potencias de 2, una sucesión que tiende a infinito, como tendía a infinito la sucesión de los números pares, pero sin embargo la de números pares tiende a infinito de un modo a velocidad constante, mientras que esta sucesión tiende a infinito con mayor velocidad cada vez. En esta ocasión tenemos una sucesión de términos que se aproximan al cero, que es este puntito negro, azul oscuro, que tenemos en el centro, y lo hacen por ambos lados de cero, por la izquierda y por la derecha, y se acercan cada vez más a cero. Es una sucesión convergente con límite cero. Los términos, como vemos, están muy pegados al cero, parece que se superponen unos sobre otros, pero no es así. Si aumentamos la zona, observaremos cómo existe más espacio entre los términos del que en un principio parece, por efecto de las limitaciones de la pantalla. Ahí tenemos cómo van, en este caso por la derecha de cero, se van aproximando al cero, y si movemos la zona a la derecha, recuperamos la otra parte y vemos que también se siguen aproximando por ambos lados de cero, van encerrando el cero, de modo que cero se convierte en el límite de la sucesión. Tenemos otra sucesión. Como hemos dicho, las sucesiones son objetos matemáticos en movimiento, formadas por infinitos números que se van moviendo, infinitos números ordenados. En este caso, tenemos una sucesión cuyos términos van creciendo, aproximándose desde cero, que parte el primero, hasta 1. Como vemos, los términos van creciendo, pero cada vez más despacio, agolpándose, acumulándose en torno al 1. Esta sucesión es creciente, y como hemos visto en algún otro caso, aunque los términos parece que están muy pegados entre ellos, si nos aproximamos a la recta real, ampliando la zona, y vemos como los términos que siguen generándose y aproximándose al punto negro que tenemos aquí, ese punto es el número 1, aquí tenemos el punto al que se acercan, la hemos aumentado tanto que parece que existe una distancia enorme. Situándolo en una posición cada vez más próxima a la realidad, lo que veríamos es que estamos muy cerca, aunque estando cerca existan infinitos términos hasta llegar al 1. Espero que esta introducción a las sucesiones de números reales os sirva para aclarar su significado, para comprender los tipos de sucesiones que se pueden presentar, su comportamiento, y os permita profundizar más en su estudio.